Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos en esta segunda entrega del seminario de crítica en forma virtual por esta plataforma de Google Meet. Es el seminario de crítica número 235, que en este caso le corresponde al arquitecto Agustín Manuel Mango. El título del trabajo es El Gran Buenos Aires en la agenda del Estado, José María Pastor, entre el curso básico de planeamiento y comisión asesora. Van a ser los comentaristas por la parte externa, Ana Gómez Pintus, por la parte interna, Guillermina Sansoterra, que en su momento van a ser presentadas cuando hagan el uso de la palabra. A continuación, entonces, vamos a estar escuchando al expositor, esto es Agustín Manuel Mango, después va a ser la comentarista externa, posteriormente la comentarista del IAA, y después de eso daremos paso a la posibilidad de que ustedes participen, ya sean con preguntas o con comentarios, pidiendo la participación por el chat en escrito, para que justamente con Eduardo podamos ir haciendo la nómina, ¿no es cierto?, de aquellos que quieran hacer uso de la palabra. Los minutos finales van a estar lógicamente reservados a que el arquitecto Agustín Manuel Mango pueda hacer sus conclusiones. Así que lo invito a Agustín a que haga su presentación. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, poder estar aquí hoy con ustedes, la verdad que es un gusto y un honor. Muy contento de la invitación, repito, agradecimientos generales a Rodolfo, a Mario, Graciela también, Ana, Guille, la verdad que en poco tiempo de avisadas se prendieron y agradezco la predisposición. A todo el equipo del IAA, por supuesto, a Ana María, que siempre la molesto con el archivo de Pastor y siempre me da una mano estando ahí. A ver si pasando se arranca. ¿Se ve? Bien, la segunda lámina, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Es una presentación, lo dividí en tres partes, es una presentación general. El contexto de pandemia, la verdad que no ha ayudado mucho, algunos problemas familiares que acontecieron las últimas semanas hicieron que este trabajo haya sido terminado de manera abrupta y enviado, pero la verdad que quería aprovechar esta oportunidad que me habían dado para poder exponer avances de la investigación, también un poco la presentación del grupo de investigación y de la beca del CONICET que me otorgaron. Y por último, la presentación del trabajo con algunos comentarios finales y generales. Este trabajo se enmarca dentro del programa de Historia Urbana y Territorial del IAA, que dirige Graciela Fabeluques. Ahora tenemos una linda página web que pueden visitar, gracias a Eduardo también, ahí puesto. La verdad que esto es la idea de poder retomar esa hipótesis general del trabajo y del programa, que estudia el Gran Buenos Aires, relaciones con los actores, los saberes e instrumentos, tratar de pensar los procesos urbanos a lo largo del tiempo y entender las imágenes y los gráficos como un modo de relación importante entre estas instancias. La beca se centra en la planificación del Gran Buenos Aires entre el 44 y el 66. Me dirigen Graciela y Alicia. Tiene tres objetivos específicos que paso a relatar rápido como para que tengan una idea. Es sobre actores, experiencias y saberes en un punto, otro es sobre los instrumentos. Acá aparece en particular el archivo de José Manuel Felipe Pastor. Ahí creo que había visto a Silvina, que también me había mandado un mail. La verdad que agradecida de que pueda participar y escuchar esta presentación. Silvina y Fernando son los hijos de Pastor que se han contactado conmigo antes de poder dar unas palabras. Y por último, como tercer punto, son las imágenes técnicas que vamos a ir viendo a lo largo del trabajo también. El archivo de Pastor, que fue varias veces, como les dije, revisado. Una de las
cosas que nos sacó la pandemia es poder chequearlo todo el tiempo. Entonces, los últimos meses me he dedicado también a la instancia de las publicaciones. Esto ya ha sido revisado bastante también por Juanjo Gutiérrez, por Victoria Goniaga, que también ha revisado sus trabajos, y la verdad que es muy importante el recorrido que han generado como para que yo pueda en este momento también poder centrarme sobre todo en los planes y en la planificación urbana, en especial sobre el Gran Buenos Aires. Brevemente, repaso las preguntas de investigación que me hice para este trabajo y algunos de los objetivos. ¿Por qué el Gran Buenos Aires fue objeto de estudio y planificación? ¿Cuáles fueron los problemas más importantes? ¿Cuáles fueron los instrumentos y las técnicas utilizadas? ¿Y quiénes fueron los profesionales? Y como dos objetivos, analizar el rol de Pastor y estudiar estos dos episodios bastante importantes dentro de la historia, que son el curso básico de planeamiento urbano y rural y la Comisión Asesora de Gran Buenos Aires. Acá centrarme básicamente en un mini raconto de algunas notas que hizo Pastor en las revistas especializadas. La primera es una imagen de... ¿Se ve bien? ¿Tiene definición más o menos? Puedo agrandarla, si no. Perfecto. El ok de Rodolfo me tranquiliza. La primera es una publicación hecha en la revista de arquitectura, en la cual era director hacía poquito tiempo y había podido a partir de ahí empezar su campaña por la posibilidad de que se empiece a discutir el Gran Buenos Aires como unidad de análisis. Hacía poquitos meses, en abril del 47, había sido el censo de población. Ahí puse una tablita que era parte también de una de las notas que él había publicado sobre el censo y cómo empezaba a tomar relevancia el Gran Buenos Aires dentro de las discusiones sobre la planificación en la Argentina. Brevemente, en la segunda imagen ya es parte de un trabajo que él publica en la revista de Nuestra Arquitectura. La revista de Arquitectura y Nuestra Arquitectura eran dos revistas muy importantes del momento que generaban y mantenían el debate sobre arquitectura y urbanismo. Ahí hace una explicación sobre la descentralización industrial y la importancia de las cuencas. Ahí, no sé si se ve mi cursor, pero ahí en donde están los puntos negros y blancos está el desarrollo de un plan sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Esto, como dije, fue en abril el censo, en septiembre una nota, en octubre la segunda, y la tercera foto ya es noviembre de 1947, donde él da el curso de planeamiento urbano y rural en la ciudad de La Plata. Todo pasa excesivamente rápido. Y la cuarta imagen es ya a partir del decreto ley del 70 de 1948, de enero de 48, cuando se consolida el Gran Buenos Aires como jurisdicción de análisis. Entonces, a partir de ahí empezamos a entender cómo en poco tiempo se empezó a generar este debate a través de las revistas, a través de la institucionalización con el decreto y a través de un curso que, como vemos, tenía dos partes sumamente importantes y temas en un principio, entre comillas, nuevos. ¿Por qué? Porque en Argentina la planificación empezaba a ser parte interna del Estado como una política clave para entender los procesos económicos y sociales y también urbanos y también rurales. Entonces, Pastor divide en el curso básico en dos partes, la primera parte teórica y la segunda parte, la parte práctica. Él acá hace un raconto de muchas notas que fue publicando, hace repaso de muchos planes de ciudades anglosajonas y de ciudades de distintos lugares del mundo, en particular sobre Gran Bretaña. Él hace un estudio pormenorizado de la reconstrucción de Londres y del plan de Londres
de la década del 40, y empieza a generar estas discusiones dentro del ámbito profesional, académico, en Argentina, que llegaba de la mano de Pastor con mucho revuelo y empezaba también a tener una dinámica, como veíamos antes, entre periodística, institucional y académica sumamente importante. Brevemente también repaso, esto fue, como dije antes, el curso básico fue entre octubre y noviembre, creo que principios de diciembre también del 47, y enero del 48 ya eran parte del decreto que empieza a entender la necesidad de poder generar un plan regulador del Gran Buenos Aires. Ahí ya en uno de los considerandos empieza a entender una de las dificultades importantes que tiene el Gran Buenos Aires, que es las distintas jurisdicciones que afectan este territorio y que pueden entender la complejidad de cómo se aborda estos temas. Brevemente, una de las cuestiones más importantes que fuimos notando y que fui queriendo resaltar también es la importancia que se le da políticamente dentro de la gestión del gobernador Mercante y la posibilidad que generó hacia los técnicos expertos en planeamiento la posibilidad de tener el plan regulador cerca de sus manos, dado que empezaron a tener muchísimas reuniones con municipios, empezaron a generar planos, empezaron a generar informes que, como no sé si se ve bien la imagen, el informe final da una serie de instrumentos a generar y a aplicar que tienen gran importancia para entender cuál fue el futuro del Gran Buenos Aires. Para ir redondeando ya, y no sé cómo esté de tiempo, pero me parece importante algunos de los instrumentos que la comisión asesora y en el informe final se presentan, que lo dividí en algunos otros subítems. Los primeros dos son claramente instrumentos, que son el más institucional, que es la creación de la autoridad provincial de planeamiento. Esto era un instrumento similar a los que estaban en Estados Unidos y en Europa ya, que pueda continuar, ¿no? Digamos, que se pueda dar una política de Estado a largo plazo alrededor de Gran Buenos Aires. Otros instrumentos más de planificación, él hablaba conjunto con Bonilla sobre un plan de emergencia, de urgencia inmediato, dado que veían problemas en el Gran Buenos Aires que eran necesarios de atender por la cantidad de terrenos baldíos, la extensión urbana que existía, y frente al esquema de uso de la tierra que era el plan inmediato, proponían un plan regulador permanente que tenga interacción y dinámica entre municipios y provincia. Todo esto, aparte, se daba en un momento donde la Ciudad de Buenos Aires también había iniciado un plan, que era el estudio del Plan para Buenos Aires, que en distintas reuniones pudieron interactuar entre la comisión asesora y el EPBA, donde se veían las discusiones profesionales y técnicas dentro del Gran Buenos Aires, ¿no? Y por último, algunos comentarios finales, repasando también y retomando algunas de las preguntas que nos hacíamos al principio. Bueno, la importancia de Gran Buenos Aires, entendiendo que era una de las grandes metrópolis mundiales que no poseía plan regulador, y fue una de las primeras experiencias donde el planeamiento regional, urbano y rural fue puesto en valor y fue política pública. Hubo, como repetía antes, una complicación sobre la superposición de jurisdicciones,
bueno, que este problema tiene una actualidad fenomenal, entendiendo las problemáticas de la pandemia y del Gran Buenos Aires, la provincia y la ciudad. También la importancia de entender cómo se pensó el planeamiento en el Gran Buenos Aires y cómo el curso, en combinación con la comisión asesora, fueron dos instancias fundamentales para que eso se pueda consolidar durante un tiempo corto, pero que quedó también en distintos instrumentos que después se desarrollaron, pero que fundamentalmente se encontró con instrumentos y herramientas que los municipios a lo largo de las décadas siguientes pudieron utilizar. Y por último, tratar de entender también entre la técnica y la política el rol de los profesionales. Ahí Pastor tiene un lugar fundamental, donde fue parte de la Sociedad Central, fue parte de la Revista de Arquitectura, fue parte institucional del Gran Buenos Aires y entendemos cómo esas disputas en el campo profesional también fueron fundamentales para entender estos problemas y conflictos. Creo que nada más. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, gracias Agustín. Bueno, Graciela, que me invitaron a formar parte de esta charla, de este seminario. Primero, quiero decir que, como suele suceder, me parece que la charla mejora mucho el texto y suele pasar eso. Si es el tiempo que tuviste entre medio quizás para completar, pero muchas de las anotaciones que tenía, que igual las voy a señalar, pero que me parece que están saldadas en muchos casos a partir de esta presentación, que bueno, que no es exactamente igual al texto que leímos. Voy a empezar por el texto, que tengo como anotaciones más ordenadas, y después entonces por ahí voy marcando un poco esto, ¿no? Que me parece que subsana, bueno, que termina de completar algunas cuestiones. En principio, me gustó, o uno de los aportes que me parece a los que puede llegar, el trabajo que venís haciendo hace un tiempo, tiene que ver con esta intención de vincular las lecturas y los planes locales con cierta bibliografía internacional que puntualmente en el caso de Pastor, ¿no? Que además teniendo acceso, algo que no aparecía otra vez en el texto, ¿no? Un lugar de privilegio desde el que escribía de la revista la arquitectura, y a partir de eso podía de alguna manera seleccionar, presentar, ¿no? Un poco armaba la agenda también, tenía esa posibilidad, ¿no? Intervenía por un lado en el urbanismo, y desde la revista mostraba la agenda que de alguna manera le interesaba discutir, ¿no? Del planeamiento internacional. En ese sentido, bueno, esto que vos nombraste, ¿no? Los planes, por un lado, su como fascinación por el Plan de Londres, y también aparece otros ejemplos como bien estudiados, como el Tennessee Valley Authority, lo que fue los planes. Ahí me gustaría que analizaras una sugerencia es que trabajaras un poco más en profundidad esos planes. Para analizarlos, las imágenes, a veces no queda claro estas imágenes que aparecen en el texto de Pastor,
pero que son en realidad partes de otros planes, y que él, bueno, eso no termina de quedar quizá claro y de estar analizado, ¿no? En tanto, una de las cuestiones del programa al que perteneces tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con interpretar a partir de lo gráfico también, ¿no? No solo lo que dicen, sino muchas veces lo que no dicen y que se ve en otras fuentes como esas. Bueno, ahí me parece entonces, estoy leyendo que sería, bueno, interesante esto. También en cuanto a los planes, cosas que vos aclarás un poco mejor, pero que me parece que faltan en el texto y las voy a tirar porque tienen que estar, que tienen que ver con, bueno, vos hablás del plan y faltan algunas referencias, ¿no? Ahora pones años, pero en el texto muchas veces no está en eso. Me imagino que lo leíste mejor, te diste cuenta. Si no te diste cuenta, para una tesis es importante. No aparecen los autores del plan, bueno, esas cosas que adjudicaría a este apresuramiento, ¿no? Bueno, que tiene que ver con la pandemia, bueno, con estos temas personales. Me surgen algunas dudas que vos no esbozás y que yo no conozco exactamente, pero como leo entre líneas muchas cuestiones de Mumford, de Lewis Mumford, que está pensando en para la Regional Planning en Estados Unidos, y que no están, realmente no sé si se leían, más bien si Pastor lo leía o estaba al tanto de estas cuestiones, pero que resuenan mucho, me pareció. Y que bueno, como que no las terminé de encontrar, o me parece que podrían profundizar. Me parece que hay muchas cosas para profundizar, digamos, que aparecen así esbozadas y que espero que te sirvan además para que esto después se convierta en esos temas, pero analizados más en profundidad. Después, bueno, me quedan algunas cuestiones que vos también mencionás ahora, pero que me parecen un poco importantes y que no están, que tienen que ver con, bueno, cosas que esbozás, por ejemplo, en la página 4 hablas de creación, voy a poner páginas si es, creación de nuevos organismos estatales. En los 40, bueno, me parece que ahí cabe profundizar, porque nos quedamos como, ¿cuáles son estos nuevos organismos? ¿Qué pasaba antes? Porque en el 40 ya hay una larga tradición de organismos y demás. Supongo que esto por ahí lo toca un poco más Guille. Y en ese sentido también me parece que hay cosas que son como el estado de la cuestión, que vos trataste de sumar un poco ahora cuando enmarcaste, ¿no? Como la investigación va a tener este eje, pero que no están claras tampoco en el texto y que las vas a tener que hacer, ¿no? Cuando hay párrafos que claramente dice, página 5, la intención de identificar agentes, saberes, agencias del Estado. Ahí uno como que claramente ubica como un bloque que tiene que ver con los estudios del Estado, de alguna manera, y que hay una bibliografía, no sé si todos leyeron lo mismo, pero hay una bibliografía en la que aparecen, ¿no?, los trabajos de Plotkin sobre el Estado. Hay otros trabajos importantes, pero digo, hay una tradición argentina ya en eso, y nada, es como un poco como concentrar, ¿no? Bueno, y otras cuestiones que vos también hablás y que hablaste recién, que tienen que ver con el rol de los profesionales, que también está esbozado, y yo cuando voy a la bibliografía enseguida me doy cuenta quiénes trabajaron eso, pero vos no lo decís, y en la bibliografía está eso, ¿no? Me parece que eso construye texto nada más y te ayuda a que se sostenga. Porque además, bueno, ahí está bien.
a ver qué otras cosas anoté más. Bueno, algunas cosas ya te puse acá y después me hago otras, varias preguntas. Algunas voy a dejar porque van a tener más que ver con Guille, por sus conocimientos, pero algo que dijiste recién en la charla también y que me parece fundamental y quedaba como esbozado otra vez, pero ahí nomás, tiene que ver con la superposición de actividades que vos recién mencionaste y que para mí yo había notado en la página 15, cuando vos ponés el plan de Pastor buscó crear una autoridad provincial del planeamiento, y yo digo, por fuera del ministerio, por fuera del MOP, digamos, del ministerio, y los municipios, o sea, iba a tratar, Pastor iba a intervenir entre municipios y provincia, pero desde algo que no era el Ministerio de Obras Públicas, que ya había tenido enormes problemas anteriormente en la interacción, en los años 30, por ejemplo, en la interacción de municipios y eso. No sé si te extendés, pero hay muchos autores que hablan de la imposibilidad de vincular estas tres lógicas, que son la nacional, la provincial y la municipal. En tanto, muchas cuestiones venían de nación, pero después provincia no alcanzaba a controlar. Te estoy hablando de un periodo que conozco mejor, pero son los 30, digo, tampoco es... bueno, ahí si querés, no sé cómo vas a avanzar hacia eso, pero... Y en este sentido, otra preguntas que me hago y que no sé, tiene que ver con cuál era el vínculo un poco de Pastor con el Estado, porque de repente va a ser jefe de o de alguna manera estar a la cabeza de esta autoridad provincial del planeamiento. No sé, ¿cómo llegó? Me pregunto un poco. En una trayectoria bastante corta, y qué relación tenía políticamente también, ¿no? Con los diferentes gobiernos, que eran en la mayor de las partes lo que dificultaba las acciones entre municipios y provincia, ¿no? Controlar a los intendentes un poco. Pero bueno, hay bibliografía de eso y me parece campos para abrir, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Me parece que tiene un montón como caminos abiertos en los que hay que indagar un poco. No voy a hablar más porque bueno, para dejarle un lugar a Guille y no sé ni cuánto tiempo tenía. Bueno, gracias por la invitación, por todo. Bueno, hola a todos. Un placer volver al instituto, aunque sea de forma virtual. Gracias a vos, a Agustín, a Graciela. Un placer volvernos a encontrar con Ana y con toda la gente del instituto. Con Mario, con Ana Gómez Pintus, como otra comentarista del trabajo de Agustín. Agustín, compartimos el espacio del programa, así que nada, un placer leerlo. En primer lugar, quería destacar dos cosas del trabajo de Agustín. Por un lado, la relevancia de los estudios sobre el planeamiento en los 40 y los 50, a partir del examen de una de las figuras claves en la conformación del campo, como es el caso de Pastor, y que se inserta dentro de una generación de trabajos que tiene como objeto revisitar estos años, entre los que se encuentran los trabajos de Victoria Gogoniaga y de Juanjo Gutiérrez, que es compañero del instituto. Y por otro lado, me parece interesante la aproximación que Agustín hace al planeamiento desde la construcción del Gran Buenos Aires. Acá quería, bueno, también hacer como una mención, apoyando lo que había dicho Ana. En la exposición del trabajo aparecen muchas más cosas de las que aparecen en el trabajo en sí, así que también algunas de las comentarios que tenía al respecto, en algunos casos quedaron saldadas en la exposición, pero me parece que amerita que los mencione igual.
por un lado me parece que deberías en el trabajo hacer una mención a cómo se llega a la propuesta del... Cómo opera la transición del urbanismo y al planeamiento, que es el eje de tu trabajo de investigación y que no estaba mencionado, porque si en los 20 el problema del crecimiento de la ciudad fue debatida por un elenco de actores y especialistas ampliados, en donde no solo participaban arquitectos e ingenieros, sino economistas y cientistas sociales, que se planteaban la necesidad de pensar la extensión de la ciudad, cuyos debates pueden verse de manera muy incipiente en el Congreso de la Habitación del 20 y de forma más contundente en el proyecto orgánico de la urbanización del municipio de la Comisión de Estética Edilicia, cuyo fin era trazar un plan de obra para la ciudad a partir de una serie de estudios diagnósticos, documento que es examinado como los inicios del urbanismo en nuestro país. Para los 30, en un segundo momento de expansión de la ciudad que supera los límites de esta, que cambia el foco de la ciudad a la región, que junto con una serie de cambios políticos, sociales, pero también epistemológicos, son lo que permitirá ir consolidando en los 40 la idea de planificación, que es el objeto que vos vas a estudiar a partir de la trayectoria, entre otros, de Pastor. Estudiar estos procesos a través de la trayectoria de un personaje permite poner el foco en algunas cuestiones que tienen que ver con los espacios de circulación, los contactos, los vínculos, las redes y las múltiples posiciones que estas personas adoptan en cada momento histórico. Porque aparte, tu tesis abarca 20 años, de los 40 a los 60, entonces, ¿cuál es la posición si bien tu trabajo se centra en estos 2 años, digo, poder pensar cuál es el contexto histórico en que este actor toma y plantea las cosas que plantea. Este tipo de estudios es, para mí, es sumamente virtuoso, pero por otro lado problemático, porque a veces lleva a sobredimensionar al actor estudiado, pero creo que tiene la virtud de que permite ver algunas singularidades y recuperar la posición y ciertas lógicas de la construcción del campo, que te van a poder permitir a vos, por lo menos, dar cuenta de cómo Pastor se inserta en el mismo. En ese sentido, también te va a poder permitir poder observar algunas inflexiones de la trayectoria de Pastor en determinados momentos. Y en ese sentido me surgen algunas preguntas que no estaban, que no aparecían en el texto, algunas cosas quedaron saldadas con la exposición, pero creo que responder esas preguntas van a permitirte darle algunos matices a tu trabajo. En ese sentido, ¿quién era Pastor? No está presentado. O sea, si bien está en el título y aparece en todo el texto, no está presentado quién era Pastor, qué hizo, dónde se desempeñó, por qué lo llaman para dar ese curso y ser parte de esa comisión asesora. O sea, creo que sería interesante que te puedas plantear, además, en qué momento de su trayectoria estaba Pastor al momento en que es convocado para estos 2 eventos. Entonces, poder pensar qué vínculos estatales tenía, cómo llega, por ejemplo, a la revista. En ese momento él era editor y redactor y en el 47 ya era director de la revista de arquitectura. ¿Cuál era su posición en el campo que le permite tan rápidamente adquirir esa visibilidad? Él se había recibido en el 44, entonces me parece que esas cosas no pueden pasarse por alto. Pero además, profundizar algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en relación al curso. ¿Cuál fue el programa del evento? No aparece en el escrito, sí apareció en la exposición, pero me parece que es clave poder pensar cuál fue el programa del evento para poder entender algunas cuestiones particulares sobre el planeamiento que plantea Pastor. ¿Cuáles eran las herramientas de análisis propuestas? ¿Cómo proponía estudiar las actividades urbanas y rurales para instrumentar la gestión de la región? ¿Y a quiénes citaba? ¿De dónde, por otro lado, tomaba esas citas de los modelos urbanísticos ingleses y americanos? Ya que para esos años Pastor no había viajado. Y entonces los conocía de segunda mano. Podemos pensar que quizás el lugar privilegiado
dentro de la Sociedad Central de Arquitectos y en la revista le permite el acceso a una red de lecturas, informes y modelos de otras latitudes que él utilizaba no solo para su propio trabajo, sino, como decía Ana, para establecer una agenda, la agenda del planeamiento, pero tiene que estar, todo eso tiene que aparecer en el texto. Que aparte, y que además, otra de las cosas que yo te quería marcar era que utilizas mucho el término difusión a lo largo de todo el trabajo, para hablar de esta posición de Pastor con respecto a los modelos urbanos o de planeamiento, principalmente ingleses y americanos. Creo que tenés que poner en tensión la idea de difusión, el papel de difusor de Pastor, o ver si hay alguna otra noción que se ajuste más a los documentos que tenés y a la forma en que interpretás tus documentos. Yo creo que pensaría más en términos de circulación. Hay una amplia bibliografía en general, pero en particular en los últimos años hay una gran cantidad de estudios que están centrándose en la circulación de modelos urbanos y que me parece que pueden ser un aporte muy valioso a tu trabajo. Todas estas cuestiones vinculadas a la trayectoria y a la circulación creo que te van a poder permitir recuperar la particular posición de Pastor respecto al planeamiento dentro del planeamiento general de los 40 y los 50. Te va a poder permitir recuperar la singularidad de las propuestas de Pastor y a la vez, bueno, generar una particularidad en tu propio trabajo, o sea, cuál es la perspectiva tuya dentro de todos estos, de los estudios de la renovación sobre la planificación de los 40 y los 50. Por último, a ver, tengo un par de anotaciones más, pero me interesaba tu trabajo en relación a la construcción del Gran Buenos Aires. Me parece interesante la inserción de tu trabajo en un tiempo largo en la construcción de esta problemática, que puede ir desde, para marcar un inicio, en los estudios de la aglomeración de La Pavolera a mediados de los 20, pasando por la experiencia de la comisión asesora en los 40, de la que Pastor forma parte, a su establecimiento como campo de estudio en la investigación urbana en los 60 y en los 70. Era un momento en que se dieron las condiciones para que esto ocurra, se había fundado el CONICET en el 58, había financiamiento para formación en posgrados, del que dan cuenta este momento de establecimiento de los estudios, los trabajos que sobre Randler, Barniaski y Torre venimos realizando con el programa de historia urbana, y que marca un punto de despegue en los estudios del Gran Buenos Aires, como, bueno, Horacio Caride, que también es compañero del instituto, ha trabajado bastante. Entonces me parece que todas estas cosas deberían aparecer en tu trabajo, en tu tesis y en la presentación. Algunas cosas aparecieron, pero que no estaban claras, no eran transparentes en la lectura del trabajo. Nada, hasta ahí mis comentarios y bueno, mis preguntas estaban más vinculadas a esto, cuáles eran los objetivos de la investigación, que tampoco aparecían en el trabajo, pero sí aparecieron y quedaron muy claros en la presentación. Así que bueno, muchas gracias a todos y a vos, Agustín, por escucharnos. Primero que nada quería decir que celebro los comentarios productivos de nuestra querida amiga Ana Gómez Pintus y de Guillermina, porque por momentos, y quiero dirigirme con esto a Agustín, por momentos los comentarios en el seminario de crítica bordean el territorio de la condescendencia y en consecuencia dejan poco, digamos, fruto. Me parece que los comentarios esta vez fueron críticos, así se llama el seminario, crítica, y son los más fructíferos para los expositores, no aquellos que le dicen al expositor que está todo bien, sino aquellos que generosamente le dicen dónde están las pistas para refinar y desarrollar sus trabajos. Así que yo celebro eso. En segundo término, quería decir que uno de los placeres, y no de las fatigas de estos seminarios virtuales, es que uno está con su propia biblioteca, acá. Entonces, cuando hicieron el comentario, Ana, yo salí disparado a la biblioteca porque me acordé de un libro que espero que les pueda mostrar acá,
es un libro editado en 2005 por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, coordinado por Claudio Panela, y que tiene un artículo de nuestro querido amigo René Longoni sobre el tema de los barrios obreros. El libro se llama El gobierno de Domingo Mercante en Buenos Aires, 1946-1952. Quería recomendárselo a Agustín porque, si bien lamentablemente vi que no hay un capítulo sobre la cuestión urbanística, pero sí hay muchos capítulos que creo que ayudan a digamos, detectar mejor lo que pedían las comentaristas, que es un poco más de pimienta acerca de las vinculaciones políticas e ideológicas de Pastor con los diversos ambientes de la época. El libro se llama El gobierno de Domingo Mercante en Buenos Aires, 1946-1952. Es un libro colectivo, ¿no? Y después quería decir, no ahora, pero estos días, y siempre releer viene bien, me fui a leer el artículo de Adrián Gorelick sobre Pastor en el Diccionario de Arquitectura en la Argentina, que es un artículo necesariamente escrito antes de 2004, ¿no? Que fue la fecha de su publicación definitiva y que, dicho sea de paso, está disponible en la web del instituto ahora. Y me parece que leer ese artículo ayuda a comprender, ya en términos más del campo disciplinario, la posición de Pastor y por qué es necesario, digamos, este tipo de trabajos como que estamos, digamos, considerando hoy. Adrián dice, la línea de Pastor casi no forma parte de las historias del planeamiento o de la urbanística que se produjeron hasta hace muy poco tiempo. En cambio, hubo un predominio, una línea central, una línea más bien porteña, vinculada, por ejemplo, característicamente a Odilia Suárez y a Sarray, y esa línea fue la que, digamos, por así decirlo, dominó el relato acerca de el urbanismo contemporáneo, lo cual a su vez tenía que ver con dos cuestiones. Primero, con la ideología de este grupo dominante, historiográficamente dominante, y su mayor vinculación con la arquitectura, por así decirlo, de vanguardia. Mientras que Pastor era más bien, por el contrario, un hombre del catolicismo, y digamos, más alejado de lo que podríamos llamar la izquierda, y dice, sin embargo, lo que hizo Pastor, es decir, su directa incidencia en acciones fundamentales del planeamiento físico, y su gran capacidad normativa para conformar el ambiente urbano y territorial, digamos, justifican y, diríamos, hace necesario, digamos, para comprender con más amplitud nuestra historia, que su obra, sus circunstancias y sus vinculaciones sean mejor estudiadas, que es lo que se ha puesto sobre la mesa hoy. De manera que, quiero decir, más allá del hecho mismo, lo que se estudia en esto también es, digamos, por así decirlo, restablecimiento de digamos, un ancho de miras mucho más significativo que, como el que bien decía Gorelick, estaba muy, muy restringido hace, digamos, 20 años en la historiografía. Y en eso también hay que reconocer el papel de todo el mencionado programa de historia urbana y territorial del instituto. Bueno, nada más, gracias. Hola. Muchas gracias por abrir la posibilidad. Esto de lo virtual ha permitido que pueda participar. Yo soy de Rosario. Tengo muchas preguntas sobre Pastor, pero bueno, no es el momento ni el lugar. Pero quisiera hacerte una consulta que tiene que ver sobre el tema de la ruralidad y lo regional y no la aparición de la TVA y qué región es la de la TVA y qué región es la que está planteando Pastor. Me parece que eso es central para la discusión. Y la pregunta concreta es si vos sabés si tiene vínculos con Gómez Gavazo y el ITU, porque ese es el momento que están planteando la cuestión de la ruralidad en el Uruguay. Y ese circuito, Gómez Gavazo es bastante conocido y circuló bastante por la Argentina
Y a mí no lo sé, pero me suena que ahí hay unos links que me parece que no están construidos y hay unos temas que están que hablan del mismo modo. O comparten las bibliografías o tienen alguna referencia, pero me parece que el ITU, el Instituto del Uruguay, en ese momento también estaba a la vanguardia en América Latina de lo que era la transformación de la disciplina. Y me parece que en eso, yo creo que la figura de Pastor ha sido bastante redescubierta en los últimos años y me parece que sí tuvo un rol central en la difusión. Yo ahí, bueno, se puede discutir, digamos, con Guillermina un poco ese rol, pero yo creo que es el que establece la idea de planeamiento en la Argentina. Eso, bueno, Ana María Rigotti lo trabaja bastante, pero es el primero que habla de planeamiento y que articula figuras del marco norteamericano, ya no del urban design, sino ya más de la cuestión regional en sede local. Me parece que en eso el volver a poner la figura de Pastor en el centro me parece que es súper interesante, pero también lo vincularía un poco en lo que está pasando en América Latina, y más que nada en Uruguay, porque me parece que ese periodo Uruguay sí tiene mucho para decir, de alguna manera. Está el trabajo de Lucio de Sousa, que su tesis es sobre ese tema, los imaginarios rurales, es el mismo periodo, y trabaja la figura de Gómez Gabazo. Yo no sé si eso lo pudiste ver o si existe, a lo mejor no existe. No, y me lo inventé yo. Bueno, en muchos aspectos me aclararon mucho las intervenciones de Ana y fundamentalmente de Guillermina. Hay algunos temas que yo profundizo bastante, porque yo soy urbanista egresada de la carrera de planeamiento urbano y regional hace 40 años. Y bueno, asistí a un seminario de Pastor. Yo tuve de profesores a Sarray, tuve de profesores a Fernández Pico, a Juan Duprat, y Pastor también nos dio clases. Con respecto al tema rural, o sea, lo que me llama la atención es por qué el curso de Pastor se llamaba Urbano y Rural, y el de Claude de la Paulera, no me acuerdo si Claude de la Paulera, porque Claude de la Paulera creó la carrera de planeamiento urbano y regional para que la facultad, o sea, la escuela de arquitectura que dependía bueno, no me acuerdo ahora de quién para tener jerarquía de facultad tenía que dictar dos carreras. O sea que él creó la de planeamiento urbano y regional. Que en sí, al englobar el rural, implica el regional. El que se dedicó al planeamiento rural en nuestro país fue Guattier. Y Guattier es de la generación de Pastor. Me gustaría la interrelación, o sea, Guillermina lo que dijo justamente es eso. Por otro lado, Enriqueta Meoli nos contó en un momento que había un arquitecto que creo que se llamaba Cores, que había trabajado con Abercrombie. Y él, después de trabajar con Abercrombie, vino a la Argentina y infructuosamente no logró conseguir trabajo, y entre todos los amigos le ayudaron para que pudiera volver. Pero bueno, eso sería una punta también para investigar, porque la carrera, o sea, nosotros tuvimos dos puntos importantes de énfasis cuando estudiamos en los años 70 el planeamiento urbano, y era la geografía activa de Pierre Georges, Bardet en Francia
y Abercrombie en la... Y después quería ver qué relación, que justamente Guillermina me dice que le dice que hay mucho. Lo que pasa es que Serray y Olivia Suárez hicieron un plan de Buenos Aires posterior al que hizo Juan Kurchan y que tuvo más éxito. Creo que Juan Kurchan era el director. Yo soy curadora del archivo de Kurchan, pero hay cosas que no tengo bien claras en mente, no me acuerdo por ahí en la época, pero me parece que él, porque él fue director de urbanismo de la municipalidad de Buenos Aires durante bastante tiempo. Trabajó en el plan de Buenos Aires después, cuando volvió de trabajar con Le Corbusier, trabajaron acá sobre el plan de Buenos Aires en los 40 y tantos, o en 40, y después en el 60 y pico fue que hicieron el plan de Buenos Aires, Serray y Olivia Suárez. Pero todos fueron contemporáneos, o sea, yo no sé, lo que les estoy hablando, yo era muy joven, tenía 25 años cuando empecé la carrera de planeamiento, y a estos señores los conocí todos y eran muy mayores. No me acuerdo ahora la fecha de nacimiento, sé que Kurchan nació en el 13, Ernesto Boatier me parece que por ahí también, de la Ecuadorera era anterior. Cores nunca lo pude localizar. Bueno, ese era un poco completar, pero me encantó la línea de Guillermina, porque es exactamente las dudas que nos quedan, porque el tema de este ente autárquico que planteaba Pastor no siguió hasta ahora, y nunca, ahora resulta que el Gran Buenos Aires es mucho mayor. Perdón, no les tomo más tiempo. Vale. Gracias. Bueno, Por eso no te escuchaba bien. Pero perfecto. la interrelación era entre Ernesto Boatier, que hizo planeamiento rural, de la Paulina, que fue el que generó el curso de planificación urbana y regional, Cores, que había trabajado con Abercrombie, que estuvo en la Argentina en un momento, que Meoli eran amigos, fueron contemporáneos, entre Juan Kurchan y Serray, o sea, todos los planes que se hicieron y todos los que trabajaron simultáneamente, pero a pesar de todos los trabajos de Liernul, todas las bibliografías, no sé si se me escapó algo, pero por ahí Guillermina puede darme una mano con eso. Muchas gracias. Buenas, un saludo, qué alegría estar de vuelta en el instituto. Saludos a todos. Yo quería hacer básicamente dos comentarios. Uno es sobre esto que se marcó un poco en el artículo, esa especie de ausencia de presentación del personaje Pastor, y a mí me parece que hay un punto que yo resaltaría, que si se va a usar a la figura de Pastor para estudiar el urbanismo, el planeamiento, específicamente de una parte más técnica de sus herramientas de acción, me parece que que hablar de Pastor sería un poco más exacto si podemos abrir un poco la figura de Pastor. En el trabajo se habla mucho de finales de los 40, y que es súper acertado porque en el 51, si no mal recuerdo, Pastor funda el IPRU y Estudios Asociados. Y me parece que eso es un parteaguas en su carrera, que va junto con, como bien se nombraba, su participación en la revista de arquitectura, la de la Sociedad de Arquitectos. Su participación en Nuestra Arquitectura va a ser más extensa, pero sin embargo son más sueltos, me parece, los artículos que aparecen ahí. La influencia que hace Pastor, el cambio que hay en la revista de Arquitectura antes de Pastor y una vez Pastor, es mucho más fuerte que en Nuestra Arquitectura.
Entonces me parece que súper apoyo la utilidad de Pastor para pensar este momento, pero me parece que sería un poco más esclarecedor si se lo ve a Pastor en una perspectiva más amplia y se delimita cuál es el Pastor. Me parece que después de los 60, cuando ya se refugia, por ejemplo, en la Asociación de Jóvenes Cristianos, es otro Pastor ya directamente, que ya de urbanismo es súper técnico, está súper aislado y ya vuelve a una escala arquitectónica. Y después esa discusión que se generó entre algunos comentarios de Guillermina y Alejandra, yo quería aportar eso a la idea esa de difusión, circulación. Me parece que pensar a Pastor en las revistas, pensar a Pastor en sus libros, es pensar sobre todo la idea de circulación. Pero si pensamos a Pastor dentro de su urbanismo, el urbanismo que propone, una lectura de sus textos más propositivos, la palabra difusión es fundamental, me parece, en él. Entender cómo, por ejemplo, si no mal recuerdo, en la presentación había unos folletos en el archivo del instituto. Hay muchos folletos que son súper interesantes y me parece que inclusive, no de manera anecdótica, sino que es súper sintomático en el urbanismo que él propone, el rol que le da a la población objetivo de sus políticas. Me parece que ahí la palabra difusión no puede ser reemplazada por circulación, mientras que en su operación en las revistas la palabra difusión se queda chica porque les está hablando a personajes puntuales. No sé, el artículo, por ejemplo, que escribe cuando se genera la Administración Nacional de la Vivienda es una operación política donde difusión no es. Eso es una operación política, eso es circulación. Y después ya... más allá del trabajo en sí mismo, qué alegría que esté circulando tanto la figura de Pastor. Yo recuerdo cuando empezaba a buscar las primeras bibliografías, era como ir a buscarlo ya lejos, y cuando vi el seminario fue como, ay, qué bueno. Así que nada, solamente era eso. Gracias. Hola a todos, realmente un placer volver a recuperar un poco de sociabilidad intelectual, grupal. Y más con este trabajo que nos entusiasma evidentemente a todos. Algunos comentarios desordenados que me parece que, pues, como para contribuir a esta conversación. Agustín lo contó en la introducción, pero quería reforzar que el trabajo que él está planteando en realidad aparece o se sitúa el proyecto de trabajo de Agustín dentro de una especie de encrucijada de líneas de trabajo que tenemos en el programa de Historia Urbana con Guillermina Sanzotera, con Ana Gómez Pintus, con Alicia Novik, Patricia López Goiburu, y me olvido, bueno, y más gente, donde la cuestión, evidentemente, historia urbana y territorial, la cuestión del planeamiento y las herramientas respecto de las formas de estudiar e intervenir sobre la ciudad son un eje importante de trabajo dentro del programa, y el otro eje importante de trabajo dentro del programa es la cuestión del crecimiento urbano de Buenos Aires y los procesos de metropolización y su relación también con los instrumentos de estudio y acción. Entonces, el trabajo sobre Pastor se mete dentro de esta interrelación entre ejes de análisis, y en particular una cosa que sí trabajó Agustín, que no apareció en este texto y que hay que poner entre paréntesis, efectivamente, que el texto quedó un poco incompleto por circunstancias ajenas a la voluntad de Agustín. Perdí el hilo. Agustín en otros trabajos ya empezó a trabajar sobre la cuestión de cómo utiliza Pastor las imágenes, cómo grafica,
cómo sus gráficos se empiezan a relacionar con otras imágenes y otros gráficos del urbanismo que están circulando a nivel local y a nivel internacional, todo por supuesto recién empezando, digamos, es una beca que hace 2 años que empezó, con lo cual todavía no hay muchos resultados definitivos para mostrar, sino más bien muchas líneas que están comenzando en simultáneo. Por eso quizás en el texto de Agustín aparecen estas imágenes sin que se hayan llegado a mencionar o desarrollar específicamente en el escrito. En particular, el proyecto que venimos haciendo en los últimos años dentro del programa, que tiene que ver con las imágenes de la metropolización y el atlas metropolitano que veníamos tratando de construir, que ahora está un poco frenado por todo esto de la pandemia, pero bueno, seguimos adelante como podemos. La cuestión del trabajo de Pastor es un insumo relevante dentro de esta línea de mayor duración que planteaba Guillermina, que tiene que ver con los 20, que es el periodo que ella trabaja más en particular, sumarle los 40 con esta cuestión de Pastor y el trabajo sobre los 60-70 que fuimos trabajando en los últimos años con Alicia y Guillermina, ya más sobre la cuestión de estudios urbanos más que de planeamiento. Y ahí también aparece, digamos, y esto se vincula con muchos trabajos que se están haciendo en simultáneo. No quiero dejar de mencionar los trabajos de Alejandra Monti sobre Ardoy, que los hemos leído muchísimo. También en paralelo habló Juanjo, que él se dedica más a las cuestiones, o se dedicó hasta ahora más a las cuestiones de vivienda, en el caso de Pastor, y la tesis de Victoria Buenaga, que la empezó hace muchos años, y que ya está en proceso de finalización, en donde también, por ahí más desde una perspectiva de historia intelectual, ella trabajó muchísimo con la figura de Pastor y aparecen estas cuestiones sobre la difusión, etcétera, pero bueno, es una tesis que todavía no está publicada. Y me interesaba señalar en realidad que respecto de esta especie de ebullición acerca de los estudios de Pastor, no es independiente, al contrario, es completamente tributario del gran gesto que tuvieron los hijos de Pastor al donar al instituto el archivo profesional de Pastor. No me acuerdo cuántos años hace ya, sí, ya hace 10 años, pero que bueno, que son la base de todos estos trabajos que se están realizando, que todavía hay cuestiones que faltan catalogar, que en realidad el trabajo de Agustín también apunta a terminar de ordenar los materiales que tienen que ver con respecto a su temática, y que sigue siendo una fuente para seguir trabajando con muchísimas facetas. En ese sentido, me parecía interesante preguntarle a Graciela Mariani, mencionó que ella asistió a clases de Pastor, si nos puede contar un poco más sobre las clases que dio Pastor en el curso de planeamiento, porque creo que eso no teníamos demasiado registro. Comentarle, aprovechando que están los hijos de Pastor acá en el público, esperar que no estén demasiado hartos, porque yo sé que Victoria Buenaga los entrevistó a los dos. Bueno, si no están demasiado hartos, si estás en condiciones de atender nuevas consultas ya sobre estas otras temáticas que está trabajando Agustín. Con eso cierro mi comentario. Muchas gracias. Sí, bueno, primero agradezco la invitación a este seminario, que por primera vez participo, y en relación un poco a todo, bueno, yo, como dijo Graciela, estoy en proceso de evaluación de la tesis, pero bueno, quería agregar una cosa y que se relaciona también a la gentileza y la apertura de los hijos de Pastor. Yo tuve la posibilidad de poder revisar el catálogo en el instituto, y también
el estudio personal de Pastor. De ahí retomo la cuestión un poco que Alejandra también mencionaba en este sentido de los links de Pastor, y bueno, y quería agregar en relación a dudas que por ahí se plantearon o interrogantes, que el hecho de haber podido visitar el estudio de Pastor en proceso de organización, ninguno de los dos catálogos, digamos, está del todo ordenado, pero sí consultar y poder armar una parte de la matriz intelectual de Pastor, donde sí va a aparecer Mumford, no desde segunda mano, todos los autores que va a revisar Pastor, en el caso de Mumford, por ejemplo, también va a revisar Bardet, se va a intercambiar desde lo epistolar con Bardet, con lo cual ahí hay un mundo también y una matriz de Pastor que no solo va a considerar la cuestión anglosajona, eso también me parece importante como para linkear cuestiones. Y bueno, y todo esto varios de los libros que Pastor recibía, lo recibía de primera mano desde Julio Rinaldini. Y esto abre otra cuestión de Pastor que tiene que ver con haber sido un poco promotor intelectual sobre todo lo que fue la ensayística de los 30. Que eso es una conexión y un estado quizás de antecedente de todo lo que después se configura como la matriz intelectual de Pastor. De ahí que también tiene conexiones con Canal Feijóo, con Kalnay. Hay un mundo, la verdad, muy interesante para poder estudiar, incluidos los congresos de arquitectura de 1935, de ahí saltamos a 1947, donde casi en paralelo al curso de este curso que da en La Plata, Pastor participa del PINOA, del primer PINOA, donde en ese momento se deja un poco asentada esta cuestión o los inicios de la planificación. Bueno, así como se va linkeando, o sea, yo la obra de Pastor la estudié desde lo que fue su biografía situada, entendiéndolo no solo desde su propia trayectoria, sino desde la inflexión disciplinar que implica para mí, desplazamiento que fue del urbanismo al planeamiento casi en los 40. Y bueno, y así, linkeando y linkeando, llegamos, yo no tengo conocimiento de si tiene alguna conexión con Uruguay, pero sí tiene una conexión de casi 20 años con Belaúnde Terry en Perú. Y ahí también se abre otra ventana de indagación, porque casi que podríamos decir, y quizás parece muy fuerte, pero todo lo que fue la movilización del PREVI en Perú es un poco, fue bastante discutido y tomado desde los antecedentes o las bases que Pastor había escrito y con las cuales se lo invita también a ese curso de básico de planeamiento que da en La Plata, se replica en Lima, Perú, por invitación exclusiva de Belaúnde Terry, y ahí se abre todo un tema de la planificación latinoamericana, que bueno, a mí la verdad me fascina, años estudiando a Pastor, difícil estar en esa brecha entre lo que es el autor y lo que fue o sea, y tomar una especie de distancia crítica necesaria para poder indagarlo, pero bueno, hasta ahí llego, hay muchas conexiones, todo esto está registrado en el epistolario, en esta, como digo, su matriz intelectual, uno de los libros de Mumford de Pastor está escrito por él, que eso permite también acceso a un poco sus ideas y a reconstruir ese marco teórico que iba mucho más allá de Mumford, por ejemplo. Pero bueno, hasta acá llego. Gracias y felicitaciones al trabajo de Agustín, que creo que tiene muchos links para continuar. Nos dice Claudio Roberto Simone, aparentemente tiene problemas de audio, pero que nos dice que tuvo la fortuna de tener trato personal con Pastor. Quería confirmar que sí conocía y admiraba a Lewis Mumford. De hecho, me lo recomendó como autor a leer y regaló uno de sus libros. En cuanto al TVA, también recuerdo sus comentarios sobre la resolución de los Estados Unidos en cuanto a las comunicaciones regionales espaciales en un eje vertical
del río Mississippi y otro eje horizontal del ferrocarril uniendo las dos costas, y el contraste con Buenos Aires, y su centralidad a partir de su puerto y lo radial de los ferrocarriles y rutas, su permanente recomendación de poblar y desarrollar la Patagonia. Bueno, muchísimas gracias, Claudio Roberto Simón, espero haber leído correctamente tu mensaje, igual queda en el chat, y le damos la palabra final a Agustín Mango. Bueno, gracias Rodolfo, gracias a todos y todas las comentaristas. La verdad que me resulta difícil hacer un comentario final con la cantidad de cosas que me dijeron. Más que nada agradecer, la verdad que sí, no tiene la profundidad que me gustaría que haya tenido el trabajo, pero la realidad es que también el desafío de poder exponer y que me hagan todos estos comentarios hace que me pueda, me reconforto lo que hice y pueda seguir trabajando, y no mucho más. La realidad es que más que nada agradecer y ponerme a trabajar, a seguir trabajando con estos temas que la verdad que son súper interesantes. Si puedo, me voy a poner en contacto con cada uno de ustedes, los comentaristas, para poder profundizar. Alejandra, quiero seguir profundizando eso. Victoria, Juanjo, la verdad que es súper interesante. Bueno, Ana y Germina, muchas gracias por estos comentarios. Y a Silvina, que ahí estoy leyendo, que agradece. La voy a estar también molestando con algunas preguntas de su padre. Y reitero, muchas gracias a todos y todas. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín. Como dijo, me gustaría que puedan leer en el chat, porque un poco la preocupación de Graciela Fabeluques ha sido atendida. En el caso de Silvina Pastor, diciendo que agradece a todos el interés y el entusiasmo que ponen en estudiar la obra de mi padre, orgullosos de su obra y la huella que dejó, tanto como profesional y como persona. En el caso de Graciela Mariani, nos comenta de 1975 el Seminario de Investigación Urbana y los Planes Reguladores, dictados por los arquitectos planificadores José Manuel Pastor, Sergio Fernández Pico y Eduardo Sarrail, de duración de 4 clases en la UCA, Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. A todos, muchísimas gracias, y como les comentaba, el viernes 30 de octubre entonces tendremos la presentación de David Lascastelo. Muchísimas gracias, buenas tardes.